se pueda de alguna manera grabar la sesión. Ahora sí, bienvenidos. De 50 alumnitos que tenía, solo me quedan 9, Pues esperemos que estos 9 van a acreditar, incluso los que van a presentar hasta agosto del año que entra, como es el caso de Perla. Y pues bueno, vamos a darle que es mole de olla. Hoy, como siempre, tenemos un poquito cargada la sesión. Vamos a entrar a un tema tremendísimo. Es un tema que es bastante álgido en la historia de México. Estamos en el siglo XIX, recordemos que para el país el siglo XIX no resultó nada sencillo, nada sencillo. Entonces, lo que ahora vamos a ver va a ser la parte en la que estos liberales de la segunda generación, ya hasta aparecen X-Men, Juárez, Guillermo Prieto y compañía, van a organizar el gobierno tras el triunfo de la revolución de Ayutla. Recuerden que la revolución de Ayutla va con la finalidad de ya correr a Santana de una vez por todas y paulatinamente vamos hoy a ver hasta Porfiriato. Creo que sí me alcanza el tiempo de ver el Porfiriato para que el día de mañana podamos estar al tiro con algo que me gusta muchísimo, Revolución Mexicana y primeros años del México Cover, del México post-revolucionario, que es también un tema muy padre. Y la última clase, pues veamos lo que es el México contemporáneo, veamos lo que es cardenismo, y bueno, estos 70 años que involucró el gobierno del PRI, vamos a ver algunos cambios de modelos, vamos a hablar del estado de bienestar, del corporativismo, que es algo bien importante en la parte de México, y bueno, paulatinamente va a ser la onda del neoliberalismo. Ok, ahí necesito para el día viernes esquematizar bien la presentación de PowerPoint, porque usualmente esa clase la divido en dos, pero en esta ocasión tiene que ser en una. Reitero, no sé si estén viendo los videoclips de Editorial Clio que les recomendé, si lo encontraron, si no, pues bueno, se los voy a ir pasando. Bueno, se los pasaré después de la clase, en lo que se graba el programa, lo busco y se los paso. Son 11 videoclips en donde les cuentan qué onda con lo que hizo cada presidente, que la UNAM también les llega a preguntar. Son 2 preguntas al respecto. Profesor, Sí, antes de que inicie Christopher. la clase, Sí. ¿se acuerda de la prueba que nos mandó de forma Ajá. separada? Sí. ¿Va a querer ver nuestras respuestas? Ah, por supuesto. Bueno, respecto a eso, qué bueno que me acuerdas. El día de mañana les paso las respuestas. De esa historia universal, ¿verdad? Les paso las Clarín. respuestas. Y ya el día viernes vamos a darnos unos minutitos para evaluar esa ejercitación, cómo les fue, qué tanto sacaron, qué tanto no. Fíjate, ya se me había olvidado. Pero mañana sin falta o en la madrugada, lo que sea primero, les paso esa hoja para que puedan conocer sus resultados, vayan evaluando qué estuvo bien, qué estuvo mal. Y bueno, si pueden lidiar contra eso, el examen de la UNAM es pan comido porque no son tan crueles como yo. Yo sí me paso de lanza. De hecho, Profesor, de hecho también le pasé mis pruebas de prueba de Ok, eso que te hace ellos, pero sí, así bien. se llama. Espérame, que alguien más habló, mi De hecho, se las querido pasé por Christopher. Zoom, no sé si las checó. Si no, profesor, ahorita lo vuelvo a checar. Perdón, alguien más quería hablar. Perdón, sí, No hay adelante. problema. bueno, a mí me gustó, me sentí cómoda con la prueba que mandó. No sé si también lo puede hacer con Historia de México también. Ah, sí, ahí no me he aventurado porque como el curso acaba justo unas horas antes de que ustedes hagan el examen, pues no es recomendable. Si quieren, se los mando la próxima semana ya a manera, reitero, de ejercitación, de bonus track, de práctica, pero sí, sí. No pienso hacerlo esta semana y no lo saqué a colación, porque ahorita deben de estar enfocados en el examen. Y ya no es recomendable ahorita hacer pruebas, salvo a principios de semana. ¿Ok? Pero sí, más adelante les facilito el material sin ningún problema. ¿Ok? Bueno, si quieren nada más de mi parte para ver cómo me fue y así. Ok, Bueno, sí, 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 con ah, todo gusto. Bueno, pues vamos a comenzar ahora sí. Bien, vamos con la revolución de Ayutla.
Recuerden que en el año 1854 la situación en el país estaba bajo un ambiente de hostilidad y mucho conflicto. Parte de ello son por las decisiones que había hecho Santana ya como dictador de México. Recuerden que Santana arriba al poder en el 52, tampoco no va a durar mucho, sin embargo, el tiempo que estuvo en la presidencia acrecentó bastante los problemas que había en el país. Así es que en el sur, en lo que hoy es el estado de Guerrero, un viejo militar liberal, digo viejo porque en realidad ya era anciano, Juan Álvarez, que a momentos era aliado y a momentos era enemigo de Santana, se va a levantar en armas en contra de él, junto con Adrián Florencio Villarreal. Y bueno, aquí la intención ya es correr definitivamente al dictador del poder. Recordemos que Santana había sido una figura que durante 11 años había estado ocupando la presidencia sin mucha responsabilidad, por cierto. Eso habla de la inestabilidad que había México experimentado en sus primeros años de vida independiente. Así es que bueno, como la situación era bastante álgida, este movimiento que va a estar respaldado por los liberales va a tener un éxito pues prácticamente inmediato. El conflicto no va a durar más de un año, ¿sale? O sea, van a tardar pues rápido relativamente en tumbar a Santana. Aquí en este levantamiento armado van a participar Benito Juárez, Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, Miguel Lerdo de Tejada e Ignacio Comonfort. Muchos de ellos, como es el caso de Benito Juárez, Melchor Ocampo, Prieto y Lerdo de Tejada, más en un aspecto político. Ellos no se van a agarrar a guamazos. Ignacio Comonfort y otros militares como Porfirio Díaz, por ejemplo, Ignacio Zaragoza, Jesús González Ortega, sí lo van a hacer en el plano de las armas, ¿sale? Entonces, a pesar de que todavía Santana cuenta con algunos partidarios, su gobierno va a caer, esta revolución va a triunfar, reitero, no es un levantamiento armado cualquiera, y al poder va a subir inmediatamente Juan Álvarez, pero Juan Álvarez ya es una persona de edad y no va a estar mucho tiempo en la presidencia. Va a organizar las cosas para que Ignacio Comonfort, que era su mano derecha, asuma la presidencia. De hecho, dicen que me parezco a Ignacio Comonfort. La verdad es que no sé. ¿Sale? Durante el gobierno de Comonfort van a sucederse algunas cosas importantes, pese al triunfo de la revolución de Ayutla, no se podrá considerar el país realmente pacificado. Hay grupos conservadores que no aceptan este gobierno liberal y están levantados en armas. Puebla y Querétaro son los epicentros de este aire de rebelión. Por otra parte, Ignacio Comonfort se da cuenta que el país es un caos y que es necesaria una nueva constitución. Así es que en el transcurso del año del 56 al 57 se va a dedicar a organizar junto con Benito Juárez y otros liberales de importancia un gobierno constituyente. Perdón, más que un gobierno, un congreso constituyente. Ahí fue error de dedo de mi parte, ¿sale? Y ese congreso constituyente va a publicar en 1857 la segunda constitución liberal que va a tener el país. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Yo, profe. Adelante. No, profesor, todo bien, todo está perfecto. Ok, ¿los demás? Es que, no sé. ¿Por qué se le llamó el plan de Ayutla? Por algo muy sencillo. Porque al inicio de la rebelión y en donde se promulgó el plan, fue allí. Ayutla es una población que está en las montañas de Guerrero. Sencillamente por eso. Gracias, Daniela. Todo bien, todo bien. Ok, perfecto. Todo bien, muy muchas gracias. Muy bien. Susana. Todo bien. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de la Constitución del 57, que eso también llega a ser pregunta de examen. ¿Qué va a traer de nuevo esta Carta Magna? Pues miren, la Constitución del 57, a diferencia de la del 24, va a ampliar más los derechos políticos,
de los habitantes de México. Y la intención también de esta Constitución es robustecer el papel del gobierno. Recordemos que en las primeras décadas del México independiente, el gobierno se veía en ocasiones opuesto a corporaciones que de alguna manera tenían el poder suficiente para pelearle el poder, lo cual generaba inestabilidad. Hay dos corporaciones que son en algún momento un obstáculo para la estabilidad política del país, el ejército y la iglesia. Entonces, la idea de la Constitución es fortalecer al gobierno para que de alguna manera eso garantizara una estabilidad política, elemento necesario para poder ahora sí llegar a una modernización económica. Sin paz, sencillamente no puedes echar a andar la economía. Eso incluso nos llega a llevar a entender por qué la situación en México en la actualidad es tan lamentable. Pese a que no tenemos conflictos armados, las élites que se están peleando, ahora son partidos políticos, la lucha contra el narco, que en muchos casos ya está superando la acción del gobierno, genera un ambiente de confrontación que hace que la economía no pueda avanzar. ¿Sale? Entonces, ese punto, los liberales del 57 se percataron y dijeron, tenemos que hacer algo. Entonces, una de las cosas que va a distinguir a esta Constitución es que se va a asumir como liberal, pero contra todo pronóstico va a ser liberal moderada. ¿Sale? Va a eficientar la gestión del Estado a partir de la división política del territorio en 25 estados, un territorio que es el de Baja California y el Distrito Federal. Se va a reforzar la idea de la división de los tres poderes, que eso ya saben es una cuestión que viene desde el liberalismo que muestra la Ilustración, ¿sabe? ¿Qué otra cosa vamos a ver? Va a ampliar las garantías individuales en el sentido de que va a garantizar en los ciudadanos la libertad de expresión y el derecho de portar armas. A Trump le gustaría esto. ¿Sale? También va a plantear una serie de mecanismos para evitar que el presidente se volviera tirano, es decir, que concentrara todo el poder. Va a plantear la separación de iglesia y Estado y de manera tímida, pero ya está sobre el papel, es el derecho a la educación pública. También va a haber una reorganización hacendaria, dada que Santana había hecho un desmadre con los impuestos. Entonces, de alguna manera va a intentar ser progresiva este documento. Entre otras cosas, va a intentar también suprimir derechos que tenían tanto la iglesia como el ejército. Y justo esos elementos es lo que va a llevar a que los conservadores, el 17 de septiembre de 1857, desconozcan la Constitución. Y de esta manera, México inicia una de sus guerras civiles más duras y cruentas que ha vivido en su historia. La Guerra de los 3 años o Guerra de Reforma, que debe estar iniciada a través de la publicación del Plan de Tacubaya. El Plan de Tacubaya lo van a respaldar militares conservadores de la talla de Félix María Zuluaga, que es este señor, Miguel Miramón, Tomás Mejía, Leonardo Márquez, quienes van a cobrar popularidad por también apoyar a Maximiliano, Juan Nepomuceno Almonte, que ya para estas fechas era un ultraconservador, nota al pie de página, Juan Nepomuceno Almonte era hijo natural de Morelos, y se decía que odiaba a su padre. También entra a colación el arzobispo de México, Antonio Pelagio Labastida y Dávalos, en fin. Hoy nuestro excelentísimo presidente diría que los fifis apoyaron este movimiento. ¿Sale? Ahora, aquí la cosa se va a... ¿Dijo un hijo? Sí, Morelos de hecho tuvo 2 hijos. Una hija llamada Brígida, creo, y otro que era... ¿Cómo se llama? Nepomuceno. Brígida. Bueno, Brígida. se llama Uy, qué Brígida. cool. Sí. Entonces, bueno, aquí la situación se va a complicar porque este señor, este que dicen que se parece a mí, va a intentar evitar a toda costa una nueva guerra civil. Hay vínculos personales y políticos que hacen que este señor
no actúe de una manera, digamos, contundente en contra de los alzados. Para empezar, Zuluaga, que es el que aparece aquí en la foto, quien por cierto va a ser el jefe de los conservadores en la primera etapa de la guerra, y Comonfort eran compadres. Y ustedes sabrán que aquí en México la relación de compadrazgo es casi sagrada, cuasi carnales. Entonces el señor, además de querer evitar una guerra en México, quiere pues, no romper con su compadre. Y en otra cuestión más personal, el señor viene de Guanajuato y su mamá era ultracatólica. Otra figura importante dentro de la idiosincrasia mexicana. Entonces la mamá le mandó a decir a este señor que al publicar ese documento no solo no la iba a dejar de hablar, sino que se estaba condenando al infierno. Él, pues como que no cree mucho en la condena de la iglesia, pero sí le pega el hecho de que su mamá ya no le hablara. Entonces, para mantener aparentemente la paz, lo que va a hacer este señor es sumarse al plan que está en su contra, derogar la Constitución del 57 y encarcelar a los liberales que de cierta manera estaban dispuestos a defender la Constitución. O sea, a todas luces va a actuar de una forma cobarde e ilegal. Pero no le funcionó. No le funcionó porque el Partido Conservador seguía levantado en armas. Entonces aquí vemos la segunda parte de lo errático que fue su decisión. Porque al ver que no hay ningún arreglo con ellos, o sea, México es el único país en su historia en donde yo sé que un presidente se hizo un autogolpe de Estado. Porque lo que hizo Comonfort hasta el momento es un autogolpe de Estado. Nadie, ningún país he leído en su historia que hubiera alguien así. O sea que México de alguna forma tiene medalla de oro en estupidez histórica. En fin. Y aquí viene la segunda parte. Reitero que al ver que no hay una respuesta asertiva a sus acciones y se mantiene el estado de guerra, reconoce que la regó y entonces lo que hace es liberar a Juárez y compañía e huir del país. Y eso deja a los mexicanos, reitero, en una guerra fracticida que va a ser dañina en muchos aspectos. ¿Ok? Para distinguir un poco, los liberales están en contra de los fueros de la iglesia y del ejército, plantean un estado firme y otorgar una serie de derechos políticos al grueso de la población. Además de defender la propiedad privada e intentar apoyar la industria y manejar la libertad de credos. En oposición, los conservadores van a pelear porque el catolicismo sea una religión oficial, van a promover un centralismo político, otra vez ya se está hablando de una monarquía, van a reducir los derechos políticos a los individuos y van a proponer que si bien la industria y el comercio son importantes, todavía la tierra es necesaria, sobre todo por el tamaño del país. Entonces son dos proyectos de nación que en este momento se van a dar con todo. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor, no hay dudas. Yo sí tengo una. Bueno, Adelante. de hecho sí, Tacubaya. Sí, Tacubaya es una localidad de la Ciudad de México. ¿Ya Sí, puedo adelante, preguntar? Perla. Sí, adelante, Perla. Ah, que estaba hablando Christopher. Yo tengo la duda de quién fue el autor principal de la Constitución en 1857. Recordemos que cuando se hace una constitución no se la avienta un solo cuate, sino es un congreso, es decir, un grupo de personas que redactan la constitución a través de debates, o sea que se confrontan ideas y llegan a consensos, es como se está redactando, la Carta Magna. Así es que no tenemos un autor. Hay gente que va a tomar participación muy activa en las discusiones, reitero, ahí está Melchor Ocampo, Miguel Lerdo de Tejada, Ignacio Ramírez, el mismo Benito Juárez,
pero no hay un autor individual como tal. En todo caso es un grupo y son los liberales. Ok, ¿Sale? muchas gracias. De nada. O sea, ¿Alguien aquí el más? objetivo era que se ejecutaran, aquí el objetivo es que se ejecutaran las cosas entonces. ¿Mandé? No importaba tanto quién fuera el autor, sino que se ejecutaran o resolvieran las cuestiones que el gobierno mexicano necesitaba. Exactamente. Y aquí Daniela me pregunta, ¿también esta constitución reafirmó la abolición de la esclavitud y las formas de tormento como la pena de muerte? Sí, eso fue algo muy importante que se me escapaba, qué bueno que lo preguntaste. En cuanto al Código Civil, va a reducir enormemente el número de delitos que se penaban con la muerte. Quedaban en realidad pocos: traición a la patria, matar a los padres, incendiar bosques y no me acuerdo cuál otro. Pero eran de los veintitantos que Santana había puesto, creo que hasta robar un chayote te fusilaban por ello, lo redujo a 5 o 6 delitos. Si es que Santana hizo un relajo con las Actualmente, leyes. profesor, Espérame actualmente, tantito, profesor, Jorge. México tiene pena de muerte. No, bueno, ahí hay una discusión que más adelante voy a abordar, espérame tantito, porque si no la clase se comienza a empantanar. Y en No, no, cuanto no. al tormento, oficialmente sí, se suprime la tortura. Pero aquí viene otra dicotomía. En términos prácticos, por ejemplo, en las haciendas, y eso es algo que va a perdurar hasta el porfiriato, todavía se va a seguir ocupando el castigo corporal. O sea, todavía, por ejemplo, se va a castigar con latigazos a los individuos que no trabajen conforme al criterio del patrón. Incluso en las partes más recónditas, por ejemplo, Chiapas, Tabasco, Yucatán, que por cierto espero que puedan salir adelante con lo de las inundaciones. Guerrero, por ejemplo, los patrones, los hacendados, seguían teniendo un poder de vida sobre sus campesinos. O sea, vean qué contradictorio. Por ley eran personas de derecho, pero en términos prácticos no había quien limitara la autoridad de los hacendados sobre ellos y así ejercían su poder. La idea de la Constitución del 57 es llenar ese hueco. Pero bueno, es algo que al final también va a quedar relegado y desafortunadamente, pues estos mecanismos de tortura y de castigo corporales no van a extenderse sino hasta la Revolución Mexicana. Hasta ahí, y eso parcialmente. Se sabe que desafortunadamente todavía los caciques de los pueblos y los empresarios castigaban de forma corporal a sus obreros y a sus campesinos hasta mediados de los 70s, 80s. Es algo muy doloroso esto de los derechos humanos en México. Pero, en fin, sí, la idea del 57 es recuperar cosas de la Constitución del 24, pero añadiendo elementos nuevos que no se contemplaba. Una de las más significativas es la separación de iglesia y Estado. ¿Sale? Otro punto que también se me olvidaba y que es menester mencionar sobre esta guerra es el hecho que tanto los liberales como los conservadores van a buscar apoyo en el extranjero. Después de que se va Comonfort, el presidente Juárez va a ocupar, ahora sí, la primera magistratura del país y lo hace por ley. Él, al ser presidente de la Suprema Corte de Justicia, va a acceder a la presidencia en ausencia del primer mandatario. Y como estamos en guerra, pues no tiene chance de hacer elecciones, entonces ni modo, se tiene que quedar al tiro. En los conservadores también van a haber cambios. Félix María Zuluaga va a quedar relegado y va a entrar Miguel Miramón, quien por cierto de joven participó en la batalla de Chapultepec como un niño héroe, al frente del gobierno conservador. Y ambos van a solicitar apoyo en el extranjero. A espaldas del presidente, Melchor Ocampo va a intentar acordar con los Estados Unidos que a cambio de ofrecer todos los territorios del norte y el paso libre por el Istmo de Tehuantepec para unir el Golfo de México y el Océano Pacífico, como más adelante se hizo con Panamá, Estados Unidos iba a mandar dinero y armamento para que los liberales puedan vencer en la lucha. Afortunadamente se hizo caso omiso de ese tratado, que es el Melchor Ocampo, y la razón es que los Estados Unidos también están empezando a entrar en una crisis que va a derivar en su propia guerra civil. Los estados del norte que están en contra de la esclavitud están comenzando a tener roces cada vez más críticos con los estados del sur que están a favor. Y eso va a ser un impedimento para que
los Estados Unidos puedan aceptar los territorios norteños mexicanos y validar el tratado. Por fortuna ahí nos salvamos. Y un factor además es que Abraham Lincoln era presidente de esa época, y Abraham Lincoln, pues antes de ser cazador de vampiros, la hacía de presidente, era uno de esos pocos políticos que le tenían un cierto aprecio a México. De hecho, cuando él fue diputado durante la guerra del 47, votó en contra. Y él se negó rotundamente a reafirmar el Tratado McLean-Ocampo. Ahí nos salvamos y los liberales, pues ni modo, con sus propias fuerzas, tuvieron que hacer frente a los conservadores. En contraposición, los conservadores van a apelar a las monarquías europeas para que los apoyen en la lucha, y aquí quien va a saltar va a ser España. España va a decir, órale, bájalo, y eso va a traer como consecuencia que se firmen los tratados de Monte. El compromiso era que si los que a cambio de que España mandara su flota de guerra y oro para financiar la guerra, los conservadores se comprometían a que a la victoria se instauraría una monarquía en México, cuyo trono fuera ofrecido a algún familiar de la reina Isabel II. O sea, se seguía ahí todavía tercos con esta idea de generar un nuevo imperio y una monarquía. Se siguen duro y dale. Y de hecho a la fecha todavía hay una minoría que piensa que lo mejor es una monarquía. Si no me creen, busquen en Facebook Partido Imperialista Mexicano de Occidente. Está, perdón por la expresión, para cagarse la risa, y ellos todavía creen en eso. Y sí, son conservadores. O sea, al final ambos bandos se quedan solos, cada cual con sus recursos. España sí le entra, pero los Estados Unidos incautan la flota con el cargamento de oro. Entonces, ese apoyo jamás va a llegar. Obviamente los gringos se lo iban a clavar, y pues ni modo. Al final, producto de un desgaste, van a vencer los liberales mexicanos. Pero en el Inter van a aparecer una serie de reformas que van a tener por objetivo, ya sea preparar el camino de la Constitución, porque algunas se publicaron antes de la Constitución del 57, y otras las van a complementar. ¿Sale? Muchas de ellas van a repuntar esta idea de la autonomía del Estado y la separación que la Iglesia va a tener de este. Son 5 leyes. La primera de ellas es la Ley Juárez. Esta habla sobre la administración de justicia en los tribunales de la nación, y básicamente consiste en restringir el poder de los tribunales, tanto eclesiásticos como militares, y solo limitarlos a que gestionen sus propios asuntos y no se metan en decisiones del gobierno. ¿Ok? O sea, ahí se va a empezar a minar esa cuestión. Luego tenemos la Ley Lerdo, que va a consistir en la ley de desamortización de fincas rústicas y urbanas, propiedad de corporaciones civiles y eclesiásticas. Aquí la característica principal de esta ley es defender la propiedad privada individual y expropiar todas estas tierras muertas para hacerlas producir, a la vez que la intención es reducir las rentas, de tal manera que el precio no fuera tan caro. ¿Sale? O sea, aquí vemos que una de las intenciones de los liberales, pues es asentar el capitalismo industrial en el país. ¿Sale? O sea que ahí hay un símil respecto con los liberales europeos. O sea, al final hablar de liberalismo político es hablar del desarrollo del capitalismo, aunque sean más abiertos que el antiguo régimen. Luego tenemos la ley Iglesias, que es la ley sobre obtenciones parroquiales. Fíjense qué chistoso. Se apellida Iglesias y va contra la Iglesia Católica. Aquí lo que se va a aplicar es la prohibición de cargos obligatorios a la gente pobre por servicios parroquiales como bautismos, bodas, actos funerarios, etc. O sea que si no tienes dinero, el cura te hace esos servicios de forma gratuita. Lástima que esa ley ya no impere en la actualidad. ¿Se han percatado cuánto cuesta casarse por la iglesia? ¿O una Pues un misa de bautizo está muertos? como en 3,000 pesos. Sí, o sea, está carísimo.
Y eso así entre varios, no es como solo. ¿Misa de muertos cobra? Sí, Yo tengo una pregunta. adelante. ¿Por qué dejó de existir esta ley? Ah, porque ahí hubo reformas. Bueno, la del 17 fue incluso más radical, pero a finales de los 70s, no, mentira, en los 50s va a haber una ley que eh, va de alguna manera a ser más laxo con los beneficios económicos que obtenía la Iglesia Católica por sus servicios. Digamos que era como que un pacto de no agresión. Y el Estado cede en ese sentido para que la Iglesia no se ponga punkis. Y eso fue, les digo, por ahí de los 50, 60, a condición de que la Iglesia pues, no se meta en asuntos públicos, aunque eso nunca va a ceder. Y luego, en los 80s y cuando entra el PAN, pues políticamente fueron todavía más accesibles con la Iglesia Católica. Bueno, ahora quién sabe qué vaya a suceder. Digo, porque sí cobran un buen y sí se llevan su buena feria en general Sí, con todo. sí, no, está Pero, profesor, cañón. ¿Mande? yo no sabía que cobraban por misa de cuerpo presente. Sí, en serio. Ya es que más bien yo nunca las he pedido, pues, o sea, yo he ido a las misas de cuerpo presente y todo de mi familia, pero jamás me ha tocado pedirlas yo o entrometerme en eso, no sabía que había un trámite de pago. Sí, sí, hay muchos servicios por los cuales la iglesia cobra y cobra bien. Creo que los que yo, creo que los que ya y cobran bien y se ríen, creo que los que yo he cobrado es cuando voy a pedir, no sé, si voy a pedir por usted, Vicente Fabián, pues cobro 20, 30 pesos, Pues que de es hecho el que, ¿cómo se le llama? Cuando en las misas colectivas eso pasa. Eso pasa en las misas ¿cómo? colectivas, te cobran, creo que son 50 pesos, solo por mencionar tu nombre en una misa que no va para ti. La diferencia entre una misa de muertos y una misa colectiva es que en la misa colectiva jalan parejo. O sea, en donde se nombra a los hermanos difuntos que fallecieron, entra tu familiar. Y por ese La sencillo misa detalle te colectiva cobran es 30 misa común pesos. y corriente. Si quieres una misa ya Cuando habla de personal, misa, cuando habla de espérame. misa colectiva, habla de misa corriente. Ajá, cuando ya habla, ajá, sí. Ajá, ya. Cuando hablamos de una misa personal ya directa, individual, pues sí te salen 3,000 pesos. Se los digo porque mi abue cuando falleció, pues mis tíos y mi papá le querían dar ese homenaje porque mi abuelita como una buena integrante de su generación era católica. Entonces ya cuando vimos en cuánto salía dijimos, a la madre. Una misa para casarse que tiene que ver con una, ¿cómo se llama? Incluso un curso como de preparación prematrimonial que tiene que ver con espiritual, no sé. Te salen 5,000 pesos. Así de intenso. Si no haces el curso, no te casas, y si no pagas, no te casas. Y creo que para que te casen por la iglesia, ese curso es obligatorio además. ¿Es qué? Ese curso es obligatorio además. Si te quieres casar por la iglesia. Sí, parece a lo que me refiero. Pues Ujú. está canijo el business, está cañón. Sabemos que en unos momentos, pues, la iglesia recuperó el poder, pero bueno, la intención a mediados del 19 era intentar minimizarlo. Eso también nos da a entender que desde la colonia la iglesia católica fue una institución pues, muy poderosa. Y digo, hasta la fecha, aunque ya no tanto. Vamos a darle un poquito más de velocidad para poder ver el porfiriato como Dios manda. Luego la ley Ocampo habla de la ley del registro civil, expedida en el 59, en la cual la ley quitaba el control a la iglesia y se le brindaba al Estado el llevar a cabo el registro y demás procesos en relación con el nacimiento, el matrimonio y la muerte. ¿Sale? O sea que antes los documentos que afirmabas que estabas vivo o muerto, los expedía la iglesia. Y esto tardó en que la sociedad mexicana la adoptara. Todavía a mi bisabuelita y a los hermanos mayores de mi abuelita paterna les tocó esa cuestión de que jamás los registraron en el registro civil y
Lo que sí contaba era la fe de bautismo y la primera comunión. Esos eran en una época los documentos personales más importantes. Bueno, ahora ni eso, ¿verdad? Ahora ya es el perfil de Facebook. Y es como te das cuenta que si está viva o no viva la gente. Asimismo, la iglesia tenía el control de los camposantos. O sea que si por ahí morías sin haber tenido el sacramento de la extremaunción, no tenías derecho a que te... a que te, ¿cómo se llama? A que te enterraran. O por ejemplo, si te suicidabas, la misma bandita por mandato de la iglesia no te daban chance de que fueras a un panteón. Entonces, fue un avance, de alguna manera, el que el Estado comenzara a gestionar eso. Y reitero, pasó también con hospitales, orfanatos, incluso hasta escuelas. Ajá, sí. Sí, tienes razón, Daniela. Perdón, es que se tardó un poquito en abrir el chat. Sí, sí, tienes razón. Más que por la ley Lerdo, es por la acaparación de las tierras que permitió la ley Lerdo, porque lo que la ley Lerdo decía, a ver, dame tus documentos en los cuales se comprueba que tú eres dueño de esta tierra. Y obviamente las comunidades campesinas de México, y sobre todo las comunidades indígenas, pues no se mueven por documentos escritos, sino por el derecho consuetudinario, es decir, la palabra. Para ellos la palabra es más importante. O referían a documentos prehispánicos que se expidieron en la colonia. Bueno, documentos coloniales. ¿Sale? Entonces, eso era inválido para los ojos del Estado y entonces por medio del derecho lo que hacían era acaparar y las ponían en venta. Entonces, evidentemente las comunidades indígenas no tenían para poder sufragar esos gastos y por consiguiente, a partir de la ley Lerdo, las haciendas cada vez fueron más poderosas hasta lo que vemos con Porfirio Díaz. Con Porfirio Díaz ya es el acaparamiento de parte de la burguesía de los terrenos de los pueblos. Y eso es lo que va a suscitar el Plan de Ayala. Sí, es un referente un tanto lejano, Daniela. Hasta 1980, miren, para que vean cómo ha costado el que tanto la sociedad como el Estado fuera laico. Por eso, hasta cierto punto es riesgoso que cualquier credo religioso estuviera en la vida pública de los mexicanos, porque eso implicaría además persecución. Y ese es un tema muy incómodo, pero que durante la historia de México fue muy común. En un primer momento, las persecuciones religiosas las ejercían los católicos sobre los pueblos indígenas que más o menos mantenían sus costumbres, pero también sobre los extranjeros, perdón, sobre los protestantes, por esta cuestión de que era un extranjerismo. Entonces, algo de lo que se preocupó Benito Juárez durante su gobierno, y eso es algo que los protestantes en la actualidad le deben al Estado mexicano, bueno, a gente como Juárez, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas, es que permitían la libertad de cultos. Pero incluso en la actualidad, en términos prácticos, todavía no se lleva a cabo. Todavía hay implícitamente una intolerancia religiosa que, por supuesto, salpica hacia otros problemas, como por ejemplo el reconocimiento de los derechos de la comunidad gay, y ya no hablamos del aborto. Por eso sigue siendo un tema polémico, porque todavía la influencia de la religión en el pensamiento de la sociedad mexicana es muy importante. La sociedad mexicana todavía no se ha secularizado. Y ahora, por ejemplo, con lo que hace López Obrador, con su carta moral, y aquí lo digo con respeto y sin atacar la confesión cristiana que, por ejemplo, tiene Mario, pero el hecho de invitar a pastores evangélicos, a sacerdotes católicos, a que participe en configurar la moral de la sociedad mexicana, supuestamente para evitar violencia, me parece riesgoso, porque es como volver 100 años atrás. Y entonces, todos los avances que se han dado en cuanto a reconocimiento se echaría para atrás. De hecho, ya hace 2 años, creo, publicó la Carta Moral. Y desafortunadamente, como sucede en otros lados de Latinoamérica, léase Brasil, léase Bolivia, y como comúnmente sucede en los Estados Unidos, las denominaciones evangélicas se parecen ahí a los católicos porque son muy conservadores, muy, muy conservadores. Básicamente es uno de los grupos que, por ejemplo, está luchando
en contra del feminismo, en contra de la ley de violencia de género, en contra del aborto. Así de complicado y así de riesgoso es que cualquier denominación religiosa tuviera injerencia en la vida pública del país. Por eso incluso es una responsabilidad cívica defender la laicidad del Estado y por supuesto que la libertad de cultos. ¿Sale? Y sí, coincido con Mario. Totalmente de acuerdo, papá. En la actualidad es un total error de AMLO. Creo que garantizando la libertad de cultos conviene a que, e incluso impulse a que la pluralidad religiosa que hay en México tenga relaciones más armónicas. Y sobre todo pueda haber este diálogo con estos otros sectores que no son religiosos. Y refuerce a su vez aquellos trabajos de comunidades de base, es decir, aquellos trabajos de desarrollo social que hacen tanto pastores como ministros de otras denominaciones, incluso sacerdotes católicos. Y ojo, una cosa es la caridad y otra cosa es el desarrollo social. Cuando hablamos de caridad, estamos hablando de apoyar a la comunidad, pero con intereses proselitistas. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace la comunidad de mi hermano? Ellos abren un club para los niños. La comunidad en donde está mi hermano es una comunidad pues marginal socialmente, pero siempre con la intención de pues, creer en Dios. Todo Dios, todo Dios. Y eso, pues bueno, me parece peligroso porque es un apoyo sesgado. Y el que en una etapa de tu vida en donde no tienes bien clara una conciencia, te metan una forma de pensar tan homogénea, pues resulta que con el paso del tiempo te vuelvas un intolerante. Y eso no es algo exclusivo de los evangélicos, eso es algo que también hacen los católicos, que hacen los testigos de Jehová, y que es muy diferente a lo que hacen estos otros pastores y curas, en donde dejan de lado el proselitismo religioso y lo que hacen es apoyar a que la comunidad mejore socialmente, mediante la activación de la economía, trabajos de educación, en fin, un montón de cosas. Es un tema muy, muy rico. Pero todo eso parte de la libertad del Estado, de la libertad de cultos que el Estado debe de mantener. Si nos partimos la madre, que porque le vas al Chivas y al América y vean las campales que se llegan a armar, ahora imagínense, con poniendo una religión oficial. Y todavía hay gente que piensa que el catolicismo es un importante elemento de identidad cultural del mexicano, cuando pues me parece que no es así. Leyes complementarias que se van a dar, la ley de libertad de cultos, que eso es algo que ya más o menos venía esbozando, y la ley de extinción de comunidades religiosas. ¿Sale? Las comunidades religiosas en muchos casos cobran dinero por ingresar novicios, pero al interior de esas comunidades, que por cierto estaban fuera de la ley y tenían fueros por ser una corporación religiosa, conllevaba a una privación ilegal de la libertad. O sea que si por ahí algún acaudalado clase mediero tenía en su familia un caso de embarazo no deseado, de pérdida de virtud como le llamaban, a la pobre muchachita la metían a un convento. Y en el convento, bueno, lo que hacían era desaparecer al baby, si no es que abortaran, y ella no se podía ir. Prácticamente las enterraban en vida porque las forzaban a ser religiosos. No sé si en México pasó, pero hay una película que trata de un caso muy similar en Irlanda que se llama En nombre de Dios. Búsquenla, está buenísima. Y bueno, al final se acaba la guerra en 1861, el Partido Liberal vence a los conservadores en la batalla de Calpulalpan, y eso hace que de alguna forma esta facción logre mantenerse en el poder. Sin embargo, la guerra de reforma fue bastante devastadora. Para ir agarrando estabilidad, se expide una ley de amnistía hacia los conservadores, con la excepción de los principales líderes. Muchos de ellos parten al extranjero y otros, como Leonardo Márquez o Tomás Mejía, se mantienen en armas. Y eso va a plantear una férrea resistencia que no va a permitir una estabilidad política. O sea, no estamos en guerra, pero todavía hay conato de broncas que impiden que haya una paz. ¿Sale?
Y bueno, es tan fuerte y tan lamentable la situación que Juárez opta por pausar el pago de la deuda externa. Y eso nos mete en un grave aprieto, porque las potencias con las que más se tiene deudas, como es el caso de España, Francia y Gran Bretaña, no van a quedarse con los brazos cruzados, no van a ser comprensivas. Recordemos el contexto internacional en el que estamos viviendo, es la época del imperialismo, entonces la supresión de la deuda externa, por lo menos la pausa del pago, debe implicar una posible intervención armada. Y luego, ¿quiénes están? Dos de los países más poderosos de aquella época, más España. Ellos van a firmar los convenios de Londres y van a mandar una fuerza naval a México. Según esto, no con el ánimo de invadir, sino con el ánimo de exigir al gobierno mexicano, pues, que responda, ¿no? O sea, a ver, güey, ¿qué pedo? ¿Qué te traes? ¿Por qué no firmas? ¿Sale? Entonces, pues eso va a traer muchas. Es como lo que mencionaron en el Tratado de las Armas Nucleares, que las armas nucleares sirven para disuasión. Ajá. Estados Unidos firmó lo del Tratado de Armas Nucleares y tiene armas nucleares. Es lo que En cierta forma, para eso servirían, para disuadir. O sea, puedes tú firmar y decir, ok, y puedes tú aparentar que vas a lanzar y vas a romper el tratado y puedes asustar a la ONU, pero no hacerlo. Disuadir, ¿eso es bueno? ¿Quién sabe? Pues, ¿qué te puedo decir? Es prácticamente lo mismo, ¿no? No de cierta manera. No de cierta manera. Aquí ya es una amenaza, no una disuasión. Entonces... lo de la parte naval. Ajá. Entonces México, la verdad es que está en una situación crítica. No tiene dinero para armar un ejército. Las Fuerzas Armadas Mexicanas son infinitamente inferiores a estos tres. Y pues no le queda más que la negociación. México, cuando no es violencia, su segundo superpoder es negociar. Y es que somos bien retóricos. Y Benito Juárez va a mandar a Manuel Doblado para que pues trate de alguna manera convencer a estas potencias de no invadir México. La verdad. Y pues bueno, al final sí se finiquitó un acuerdo. Gran Bretaña y España dicen va, los tratados de soledad. Sin embargo, Francia no va a ocupar este periodo de tiempo para afinar los detalles de una invasión que iba a ser a México. Como ustedes recordarán, varios conservadores mexicanos van a salir a Europa y van a aprovechar el tiempo para convencer a ver quién se deje de apoyarlos en la implementación de una monarquía. O sea, estaban pero aferradísimos. Y el que hizo oídos a la situación pues fue Napoleón III, sobrino, por cierto, de nuestro querido Chaparrito. Y ambos van a conllevar a la gestación del Segundo Imperio Mexicano, que va a ser un proyecto político entre el emperador Napoleón y los conservadores. Y eso provocaba una intervención extranjera en México. La finalidad de la intervención va a ser crear un protectorado francés en América que sirviera de contención a las aspiraciones expansionistas de los Estados Unidos. O sea, aquí Napo hace una lectura de la política internacional y dice a huevo, está puesta en las cosas. Estados Unidos está en una guerra civil, no va a poder reaccionar si nosotros intervenimos en México, y además México está puesto en charola de plata. No tiene ejército, no hay estabilidad política y no tiene dinero. México está solo, México está al tiro, ¿sale? Entonces, cuando se terminan de firmar los tratados de Córdoba, los franceses ya están en Veracruz y comienzan a avanzar hacia la ciudad. Cuando el presidente Juárez se entera de esta agresión, pues dice, no mames, lo que no quería que sucediera fue, y va a intentar juntar los recursos que más se puedan, formar un ejército, y ahí pone a Ignacio Zaragoza al frente de esas tropas. Ignacio Zaragoza en estos momentos es uno de los mejores militares con los que cuenta el país. Y bueno, estas fuerzas, que muchas de ellas son reclutadas prácticamente a la fuerza y que no tienen experiencia de combate, se van a enfrentar a uno de los mejores ejércitos de la época. Pero, reitero, Zaragoza es un buen militar y él se percata que a campo abierto los franceses arrollarían a los mexicanos. No hay oportunidad. Son más disciplinados,
tienen un mejor entrenamiento, poseen armas más avanzadas. O sea, no hay manera. De cualquier forma, detecta que los franceses están pecando de soberbios. Y por ahí él va a empezar a gestar una estrategia. El segundo elemento que ve que pudiera darles posibilidad de victoria es el hecho de que los franceses no están habituados a la forma de combatir de los mexicanos. Entonces observa que en el combate cuerpo a cuerpo los mexicanos tienen posibilidad de éxito. Y viene otro problema. Una columna de 2,000 conservadores está dispuesto a unirse a los franceses. Pues la situación realmente es crítica, es muy delicada y Zaragoza no tiene más opción que dividir sus tropas. Al llegar a Puebla, manda a una brigada al mando de un ex irlandés, ex San Patricio, Tomás O'Hara, a que a toda costa enfrente a los conservadores. Van en inferioridad numérica, son 1,500 liberales, bueno, ahora los vamos a llamar republicanos, contra 2,000 conservadores que están a favor de la invasión. Zaragoza se queda con 3,000, espera los refuerzos de un batallón que proviene de Oaxaca, uno de los pocos cuerpos del ejército mexicano profesional que tiene experiencia de combate. Ellos pelearon contra los gringos. Sin embargo, este batallón va a ser exterminado porque alguien va a incendiar los depósitos de pólvora del fuerte en donde están acantonados y van a perecer casi todos esos soldados. Entonces Zaragoza no puede contar con el cuerpo armado más experimentado, con el que tenía, pues, de alguna manera contemplado. Entonces, ni modo, con esos 3,500 hombres se va a enfrentar en Puebla al ejército francés que va a estar comandado por Charles Lorenzes. Él pues va a pecar de soberbio, piensa que ya con esos 6,000 hombres tiene tomado el país. Sin embargo, pues eso va a ser aprovechado y va a caer en la estrategia de Zaragoza, que mediante algunas emboscadas va a orillar a que los franceses peleen cuerpo a cuerpo y así es como los mexicanos van a poder vencer. Como punto final de esta gesta, pues la caballería que estaba al mando de Porfirio Díaz va a ser el corolario de esta victoria. Y ya al final de la batalla también se une la brigada que fue a combatir a los conservadores. Entonces, eso retrasa por un año la invasión. Sin embargo, los franceses aprenden de su error. Ya no mandan solamente a 6,000 hombres, sino a 40,000. Le invierten más dinero. Y, pues bueno, Juárez no tiene manera de hacer una resistencia más enérgica, va a tener que huir. Y paulatinamente los franceses van a empezar a ocupar las principales plazas del país. Y aquí es cuando Juárez anda de itinerante. ¿Ok? Sin embargo, los republicanos, a diferencia de lo que ocurrió con los Estados Unidos, van a empezar a efectuar una guerra de guerrillas que a la larga va a traer sus frutos, porque va a encarecer el coste de la expedición a Francia y va a generarles derrotas. Digamos que con esas guerras de guerrillas van a desgastar a los soldados y además van a aprender a cómo combaten los franceses. En ese inter, los conservadores y Napoleón van a convencer a Maximiliano Bonaparte a que acepte la corona. ¿Qué me cuentan de Napoleón? ¿Qué me saben, perdón, de Maximiliano? Él tiene una... Ay, no recuerdo, pero él tiene una relación importante con unos personajes. Realmente no recuerdo mucho, pero no recuerdo. Maximiliano está casado con... Carlota Amalia, que era hija del rey de Bélgica. Entonces sí, muy bien. Sí. Pero, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mm,
No, profesor, yo en mi caso lo lamento, no recuerdo, pero sí lo hacen emperador de México. Sí, con los tratados de Miramar. Al ¿Quién final, más? creo que al final muere fusilado, ¿no? Sí, ahorita les cuento la triste historia de mi buen Maximiliano. ¿Quién más? ¿Alguien más que quiera participar? Pertenecía a una logia masónica, ¿no, profe? Ah, esa sí no me la sé, fíjate. Esa sí no me la Sí, sabía. él era también un poco, más bien era liberal. Ahí estuvo un poco Exactamente. contradictorio que lo hayan nombrado él, ¿verdad? Lo, lo que Era de pasa, ideas liberales. ajá, lo que pasa es que los conservadores, como buenos mexicanos, se fueron por la marca y no por el contenido. O sea, ulala, Augsburgo, una de las familias más de mayor linaje y más poderosas de Europa, pero pues no vieron el CD de Maxi. Maxi era liberal, era como el hippie de la familia. Él estaba más de acuerdo Exacto. con Juárez que con los conservadores, incluso admiraba a Juárez. Yo creo que se le había comprado su playera de I love leyes de reforma. Pero bueno, pero en alemán. Sí, y ahí entendemos Entonces, por no. qué no fructificó el segundo imperio mexicano. Maximiliano trae otras ondas. Cuando llega a México, pues lo que hace primero es las reformas, las leyes de reforma se aplican. Y es más, yo voy a poner de mi propia cosecha. La ley de protección a los indígenas, la primera ley de educación pública. O sea, tenía ideas muy interesantes Maximiliano, no era mal estadista, digo, para eso lo educaron. Pero desafortunadamente estaba del lado que no lo podía respaldar y además entraban en choque. Ahora, el segundo imperio mexicano no cuaja porque depende enteramente de Francia. Y poco tiempo después de que llega Maximiliano, el imperio está comenzando a tener serios aprietos. Reitero, no le está pasando bien. No le está pasando bien. Ya los republicanos están ahí entendiendo cómo pelean los franceses y les están empezando a pegar, están empezando a vencerlos. Y al final eso hace que Maxi edite una ley que va a ser muy antipática para el resto del país y que la hace ver como un invasor y que es el decreto del 3 de octubre en el cual se condena a muerte por fusilamiento a aquellos sujetos que tengan armas en la mano o que se compruebe que apoyen a Juárez. Entonces eso va a hacer que la resistencia popular sea más fuerte. Aquí también quítense la idea de que los gringos nos salvaron los franceses, no, o de que Juárez es un vendepatria, no. La verdad es que fue la misma gente la que de alguna manera se defendió de los franceses. Juárez no sobrevive sin el apoyo popular, así de fácil y de sencillo, aún con el apoyo estadounidense. Y el segundo imperio jamás gozó de este apoyo popular. Si bien hubieron algunas comunidades indígenas que los respaldaron, como fue el caso de, se me fue el nombre de este señor, Miguel de Lozada, algo así que le llamaban el tigre del Nayar, que él sí de alguna forma respalda a Maxi, pero no es la mayoría. La mayoría de alguna manera está a favor de Juárez porque comienza a ver aquí también un sentido de identidad nacional, algo que no era muy claro durante la guerra del 47. Entonces, bueno, eso es lo que al final hace que el segundo imperio no fructifique. Agréguenle también lo que está ocurriendo en Europa. Recuerden que para estas fechas Prusia se está empezando a unificar, está digievolucionando en Alemania y eso va a hacer que Francia y este país en algún momento entren en colisión. Eso ya lo preveía Napoleón III y decían, voy a necesitar las tropas francesas que hay en México. Repátrienlas. Reitero además que el costo de la expedición está resultando carísimo, carísimo. Y ustedes saben que una guerra que exige cada vez más dinero es una guerra que no está conveniendo. Y al final, el Segundo Imperio va a ser derrotado en 1867 y eso se va a sellar con el fusilamiento de Maximiliano, Miguel Miramón y Tomás Mejía a las afueras de Querétaro, específicamente en el Cerro de las Campanas. ¿Dudas hasta aquí? Todo bien por mi parte. Todo bien, profesor. Muy bien. Chicas, Sí, Mijael. profesor, que Maximiliano hacía muchas cosas muy ¿Todo bien, padres. profe? Ok, gracias. Hacía muchas cosas muy padres y no quedó.
Todo ¿Sí? bien, profe. De hecho, dicen por ahí que sus últimas palabras frente al pelotón, Todo bien, gracias. de nada. Les digo que las últimas palabras de Maxi frente al pelotón de fusilamiento era que mi sangre selle las heridas de mi nueva patria. ¡Viva México! Y lo matan. Sí, fue algo duro. Es trágica la historia de Maximiliano. Oye, Es qué muy buena trágica. frase, ¿eh? Sí, pero desafortunadamente, reitero, es trágica. Si les interesa acercarse a desde una perspectiva más, permítanme. Perdón, dispénsenme. Me hablan de casa. No se preocupe, profe. Ahorita no estoy, pero ahorita no estoy. Entonces, sí, sí, desafortunadamente es muy triste. Y si quieren conocer un poquito más a detalle la historia de Maximiliano desde la literatura, léense un novelón, está para chuparse los dedos, Noticias del Imperio, de Fernando del Paso. A mi gusto es una de las mejores novelas históricas en torno al Segundo Imperio. También los textos de Vicente Riva Palacio, que por cierto, además de ser literato, va a ser un militar que va a luchar contra el imperio. Escuchen la canción de Adiós Mamá Carlota, que es un poema musicalizado que le escribe Vicente Riva Palacio a Carlota al momento en que ella sale, porque me faltó comentarles, cuando ya se está derrumbando el imperio, Maxi se quiere salir del país y le dice Carlota, no, güey, o sea, tú eres un Habsburgo y ese es de cobardes, te quedas porque eres el emperador de México y yo me lanzo a Europa y a ver qué hago para traerte apoyo. Fíjense nada más, qué mujerón es esta Carlota. Y entonces se lanzó. La pobrecita no va a poder tener apoyo ni del Papa ni del emperador de Francia. El hermano de Maximiliano sí quería intervenir, de hecho ya iba a mandar un ejército de 15,000 austriacos a México y resulta que pues, no llegó porque Estados Unidos, que ya había acabado la guerra de secesión, le manda a los austriacos un aviso en el que, güey, si tú mandas barcos de guerra a México, eso lo voy a considerar como una declaración de guerra y me voy sobre de ti. Entonces, Austria le teme el potencial militar de los Estados Unidos y dice, está bien, ya no intervengo. Con Bélgica sucede una cosa similar y al final la falta de apoyo va a derivar en que Carlota pues pierda la razón, queda encerrada en un castillo, no recuerdo bien cómo se llamaba ese castillo, y va a morir hasta 1927, o sea, 50 años más tarde que Maximiliano. Y dentro de la locura, ella siempre pensó que Maximiliano estaba bien. No, mentira. Más bien fue Maximiliano en el que antes de morir se creyó el chisme de que Carlota estaba muerta. Y pese a que los dos tuvieron sus affairs, Carlota y Maximiliano se fueron leales. Creo que sí se querían. Creo que sí se querían Maxi y Carlota. Y sí, como lo comenta Daniela, las últimas palabras también de Maximiliano pues tienen que ver con su esposa. Bueno, él para asegurar la sucesión, me parece que él es el que no puede tener hijos y va a adoptar a los nietos de Iturbide como hijos suyos. Así es que los imperialistas mexicanos reconocen que hay una línea de los Habsburgo México que son los legítimos herederos del trono del imperio mexicano, el cual no existe, salvo en su imaginación. Son como los unicornios. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, todo No sé qué decir, es una historia muy cruel, pero todo bien, lo comprendí. Todo bien, todo bien. Está muy Yo bien. Está, no sabía esto de Maximiliano, pero está muy interesante. Así que de mi parte también todo bien. está Perfecto. muy loco, profesor, porque, o sea, literalmente por dar ideas de un país que quiere mejorar, doy ideas y me pasan cosas malas. Está muy,
muy cruel. Es una historia muy trágica. Sí, está muy, muy, muy dura. También si quieren ver un documental que les pueda enganchar con este tema, véanse Sueños de Gloria, creo que se llama, Sueños de Poder y Gloria, creo que se llama. Es un documental que produce la Universidad de Viena con la UNAM, fíjense nada más, acerca de la historia de Maximiliano. Dura 50 minutos, pero vale mucho la pena. Sí, Daniela. Profesor, una pregunta era, ¿qué Sí. tan cierto es que la batalla duró aproximadamente como 5 horas? ¿Cuál? Perdón, no te entendí bien. La pregunta es, ¿qué tan cierto es que la batalla duró 5 horas? ¿Cuál batalla? La de Puebla. Ah, sí. Sí, va a durar aproximadamente 5 horas. Sí, así es. Sí, porque va a empezar a mediodía y para las 5 o 6 de la tarde ya los franceses estaban derrotados. Hasta cierto punto fue una victoria, pues, más o menos rápida. Los mexicanos tuvieron alrededor de 600 muertos y se cargaron a 2,000 franceses, o sea, un tercio del ejército francés pereció en Puebla. Un tercio. Sí, fue una... Sí, fue algo cañón. Sí, también hay un documental muy interesante que publicaron, y creo que hasta está en Netflix, sobre la batalla de Puebla, pero la pueden encontrar en YouTube. Está en Discovery Channel. Creo que se llama 5 de mayo, un día de gloria. Bien, ¿alguna otra? Bueno, a la derrota del Segundo Imperio Mexicano entramos a un periodo que va a ser conocido como la República Restaurada. En este periodo, el Partido Liberal va a retomar la dirección del Estado mexicano ya de forma permanente. Van a seguir existiendo conflictos internos, pero ya no van a ser tan azarosos como los que se vivieron antes, y más bien eran luchas fracticidas entre el mismo Partido Liberal Mexicano. El hecho de que el gobierno de Juárez continuara después de la invasión va a hacer que varios políticos y militares liberales no estuvieran de acuerdo con él y en algunos casos se levantaran en armas. El periodo de la República Restaurada va a estar conformado por el gobierno de Benito Juárez, que va a gobernar del 67 al 71 y luego en el 72, y el de Sebastián Lerdo de Tejada. Como les decía, se va a caracterizar por ser una etapa en la cual hubo una división muy fuerte dentro del Partido Liberal debido a la permanencia de poder, en el poder de Benito Juárez. Aquí sí ya el chaparrito estaba empezando a tener connotaciones de un dictador. Van a haber otros hechos relevantes que luego tienden a ser pregunta de examen, como el hecho de que durante esta etapa se introduce el positivismo a México. Ya saben, esta doctrina filosófica que se crea en Francia con Augusto Comte, y el personaje que lo va a introducir va a ser Gabino Barreda, que por cierto va a ser discípulo de Comte. Él va a fundar una institución educativa que en la actualidad forma parte de la UNAM, que se llama Escuela Nacional Preparatoria. No de a gratis, la Escuela Nacional Preparatoria número 1 tiene el nombre de este señor. Y las instalaciones originales de la escuela, pues va a ser el antiguo Colegio San Ildefonso, una obra maravillosa de la arquitectura barroca novohispana. Está muy bonito ese lugar. Y no se los digo porque yo soy egresado de la Prepa 1. ¿Sale? Pero bueno, aquí como consecuencia de esas divisiones, pues vamos a tener a este buen señor que va a cobrar popularidad por ser uno de los generales pues, más activos
en la lucha en contra de los franceses, fíjense qué paradójico, y él en primera instancia se va a proponer como candidato a la presidencia en las elecciones del 71, en contra de Benito Juárez. Sin embargo, él pierde y como mal perdedor se va a levantar en armas con el Plan de la Noria. El lema del Plan de la Noria es la no reelección. Juárez todavía tiene el poder suficiente para darle sus estate quietos. Él es obligado a retirarse a la vida privada, o mejor dicho, se esconde para que no lo fusilen. Y posteriormente, bueno, entra Sebastián Lerdo de Tejada en el 72, porque Benito Juárez se muere en ese año. Y a partir del 72 al 76, Sebastián Lerdo de Tejada va a ser presidente de México. En el 76 se postula para reelegirse. Vuelve a aparecer Porfirio Díaz. Vuelve a perder, pero esta vez sí se agandallan la presidencia. No fueron, digamos, elecciones limpias. Y otra vez Porfirio Díaz se vuelve a rebelar. En esta ocasión con el Plan de Tuxtepec, que se va a publicar en 1872. Y en términos actuales, él va a aplicar el copia y pega, porque prácticamente va a ser el mismo lema. Lo único que le va a tachar es el nombre del lugar en donde se expide. A diferencia de la rebelión del Plan de Tuxtepec, del Plan de la Noria, que no va a vencer, en este sí. Ah, sí, si hablamos de los Acapoxtlas, esos cuates estaban tremendos. Ah, ok, bueno. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Yo tengo una. Adelante, Susana. O sea, Porfirio se estaba postulando y cuando perdía él entraba como en armas, ¿no? ¿Le apoyaba algún partido? No, solamente la gente con la que ¿O él había solito? cierta influencia. Ok. Sí, así es. Entonces, ¿siempre ha existido el fraude electoral? Ah, claro, desde tiempos inmemoriales. Desde tiempos inmemoriales. Así es. Pues bueno, de esta manera cerramos lo que es el periodo del 54 al 76. Una época muy azarosa para la historia mexicana, pero que al final va a desembocar en una de las mayores dictaduras de la historia de México. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Todo está perfecto, profesor. Very well, very well, very well. Por acá tengo gente que es Porfirio Díaz. ¿Qué es, profe? Porfirio Liver. O sea, fans de Porfirio. Porque últimamente, bueno, de unos años para acá, han habido muchos fans de Porfirio Díaz. Todos dicen, no, es que Porfirio es el mejor presidente de México, que la manda del muerto y en fin. ¿Usted está de acuerdo? No, definitivamente no. Y así literalmente, independientemente de lo que pensemos, ¿por qué no? O sea, usted sabe más, pues, pero me refiero en el sentido de así literalmente, más de lo intelectual, si quiere lanzar tomatazos, no importa. Si te respondo esa pregunta, spoilería la clase y prefiero que veamos el tema y ustedes deduzcan por qué no soy presidente de México. Hasta la portada está muy padre, está como morada con verde, está chido. Gracias. Eso no tiene nada que ver, pero me gustó la portada de la diapositiva. Gracias. Según si él aún fuera presidente, sería México primer mundista. Recordemos que el primer mundo hace referencia al bloque capitalista. Es una mala acepción. Ahora, para que Porfirio Díaz fuera presidente de México, tendría que tener, híjole, pues como 180 años. O sea, tendría que ser Yoda, el Avatar o no sé quién para ser así, entonces no. Y definitivamente no.
Por eso es importante que deban de conocer el contexto histórico, no solamente lo reluciente que suele hacer la figura del personaje. No se queden con el brillo, vean el contexto. Y si México crece aparentemente en este periodo es por una serie de condiciones concretas que en la actualidad no se da. Así es que la adoración a Porfirio Díaz, como otras figuras históricas, habla de una tremenda anacronía y una pésima interpretación de la historia y la explotación de odios con el paso del tiempo y de revanchismos que con el paso del tiempo se ha sembrado y que eso más bien responde a una serie de intereses políticos de grupos que están pretendiendo algo en el presente. ¿Sale? No es algo asertivo sacarse de esa forma. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? En fin, ustedes saquen sus propias conclusiones. Vamos con la introducción. Como habían visto el panorama, hacia 1877 el país se va a encontrar en una situación realmente crítica. La industria está parada. Tantos años de guerra civil hacen que el país esté out. Y pese al triunfo liberal, México pues va a distar mucho de tener estabilidad política, por las razones que ya hemos comentado. Ahora, la aplicación de las reformas liberales va a ocasionar que en algunas partes del país hayan habido rebeliones campesinas, algunas muy importantes. Y eso denota todavía un descontento social que hasta ese momento no se había sufragado. Es más, ni siquiera se había reconocido. Y aunque hubo un avance debido a la invasión francesa en cuanto a formar una identidad nacional, esta todavía no existe. Es muy ambigua. Entonces, a Porfirio Díaz le toca estar en una etapa muy complicada, pero si algo se reconoce este personaje es que es inteligente y colmilludo a más no poder. Sí me parece que no es el mejor presidente, pero sí uno de los políticos más inteligentes y brillantes de nuestra historia. Salvo al final, la vejez le pegó. Vamos a dividir el porfiriato en 3 etapas. Vamos a empezar desde lo político. La primera etapa va a durar 9 años, desde el 77 hasta el 88, y se va a consagrar en legitimar el régimen. Recuerden que en este periodo ser presidente de México no es un trabajo estable, así es que tenemos que buscar el modo en que el régimen se legitime y sobre todo se mantenga. Esto va a implicar la unificación nacional, pero eso lo va a hacer a través de la figura de Porfirio Díaz. O sea, ya desde aquí Porfirio Díaz va a empezar a entretejer una serie de mecanismos en las cuales su persona sea garantía de esta unificación y de esta estabilidad política nacional. Algo necesario y urgente para poder trascender a una modernización económica, que también urgía. Ahora, a diferencia de otros estadistas, Porfis va a dar cabida a diversas corrientes políticas, va a entrar en trato con otros liberales, con los conservadores e incluso con la Iglesia Católica. Y algo que sí, la verdad, se voló la barda que va a hacer es aprender a conocer las aspiraciones de cada uno de esos grupos y saber negociar. A ver tú, general liberal, fulanito de no sé qué, ¿qué quieres? ¿Qué ser presidente? Ok, te doy una gobernatura. Órale, pum. Así que todos tienen su precio. A ver, los conservadores están resentidos porque fueron derrotados. Los comienzo a incluir de tal manera que no me generen broncas. Y aquellos vatos que no le entren al juego van a ser exterminados. Así es que ya sea por negociación o por mano dura, Porfirio Díaz poco a poco va a ir construyendo una estabilidad política, un orden. Básicamente se puede sintetizar el régimen porfirista en orden y progreso. Primero vamos con el orden. A ver, la Iglesia Católica está golpeada, pero pues, todavía tiene un potencial riesgo para mi gobierno. A ver, ¿qué quieres? No voy a derogar los artículos que te atacan, pero sí te voy a dar chance de recuperar un poco de tu poder, con tal de que desde el púlpito mantengas a la gente tranquila. Y ese es un pacto que va a hacer. En cuanto a las colectividades campesinas, en un primer momento va a atender sus demandas, pero después va a ser realmente duro con ellas. Duro. Y esos avances en cuanto a orden, que ya vimos que no es para nada democrático,
va a darle un cierto reconocimiento y confianza internacional. Recordemos que estábamos en el periodo del imperialismo, entonces las potencias europeas, y sobre todo el capital extranjero, está ávido de meterse en donde pueda tener ganancias significativas. Y es obvio que México es una tierra de promesas. Y ahí como que van coincidiendo Díaz y estos intereses extranjeros. Por eso lo ven con buenos ojos. ¿Sale? Para amarrar esta situación, lo que va a hacer este señor es ceder del 80 al 84 la presidencia a su compadre Manuel González, pero ahí le va a tocar hacer la chamba sucia. Una reforma electoral que permita la reelección, no podía hacerlo de manera directa a Porfirio porque estaría contraviniendo el lema del plan de Tuxtepec. Todo lo tiene bien estudiado este canijo. Y posteriormente lo que vamos a ver es que Manuel González va a hacer esta reforma tan escabrosa hacia el repartimiento de las tierras, o mejor dicho, la expropiación de las tierras a favor de la burguesía, que le va a dejar en puntos muy bajos de popularidad y que eso va a ser aprovechado por Porfirio. Ahora, la razón por la que fue Manuel González se debe a que él no tiene ningún tipo de capital, no tiene base de seguidores, es una persona que literal mama del brillo político de Díaz. Entonces es una figura que puede ser removible sin broncas. Y Manuel González también sabe que no puede aspirar a nada más, entonces se contenta con hacer esa chamba. ¿Dudas hasta aquí? O sea, a esta persona le dan como, o sea, Porfirio le deja la presidencia para que después ponga como una reelección a él. Ok. Que eso es algo que más adelante van a querer aplicar Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón. Ahora, en medio de estas transformaciones, por supuesto que van a haber sectores como los indígenas que van a reaccionar en contra, se van a intentar levantar en armas, sin embargo aquí el ejército porfirista va a ser contundente y a sangre y fuego va a reprimir esos embates. Y eso todavía va a subirle puntos a Porfirio Díaz entre la élite. Va a decir, oye, este cuate sí tiene mano firme, no, sí, hay que mantenerlo. Y a manera de, pues no proteger, sino más bien vigilar que la gente común de pronto no se alborote, pues se va a crear el cuerpo de rurales, que es una especie de policía paramilitar. O sea que aquí también ya tenemos ciertos atisbos de dictadura. O sea, Porfirio Díaz no es una blanca palomita. Sí, el güey va a durar 31 años en el poder, Daniela. O sea, está tremendo esto. ¿Sale? Por ejemplo, estos colgados pues pertenecen a la tribu de los yaquis. Sí, la historia no es linda, llega a ser cruda. Pasamos a una segunda etapa que va a durar de 1888 a 1808, en el cual él paulatinamente va a concentrar todavía más el poder. Durante este periodo vamos a ver el único cambio en el gabinete de Porfirio Díaz. Muchas de las figuras que van a gobernar con él al principio, por cuestiones de edad. Buenas noches. Itzel. Bueno, es una pena que no te quedes al final de la clase. Muchas de las figuras que acompañan a Porfirio Díaz en esta primera etapa van a fallecer. Algunos son incluso más viejos que él. Y entonces los va a cambiar por gente más joven. No crean que alguien realmente más joven, va a ser gente de unos 10, 15 años más chavos que Porfirio Díaz, pero siguen siendo personas de edad. Al interior del porfiriato podemos destacar tres grupos. Los liberales, que van a estar representados por Joaquín Barandas. Los científicos, que son los que van a apoyar bastante este rollo del positivismo, en donde van a estar liderados por el secretario de Hacienda, José Ives Limantur, el verdadero autor del milagro económico mexicano. Él es el único secretario de Hacienda que ha estabilizado de una manera continua la economía mexicana. Este es el único periodo en donde el peso y el dólar están a la par. Sí, $1 valía $1 en esa época. Y bueno, tenemos los porfiristas clásicos, los que suben al poder con Porfirio Díaz. Gente de su edad, ahí entra
Bernardo Reyes. Díaz de alguna manera va a hacer que estas tres facciones peleen entre sí, pero siempre él repartiendo el poder. Va a jugar un papel muy parecido al que Vito Corleone hace en El Padrino. No sé si han visto esa película. Buenísima. No, profesor, no la he visto. Véanla. Con sus distancias, pero es un buen ejemplo de cómo también Porfirio Díaz va a jugar con el poder. ¿Sale? Y bueno, durante este periodo la prensa va a ser cada vez más controlada. No se va a hablar en contra del presidente. Y los últimos años son los últimos años de la decadencia del régimen. Ya todo el mundo estaba harto del viejito, y pues conforme pasa la edad, Porfirio se vuelve cada vez más represor. Durante este periodo ocurre la entrevista a Krillman, que dado a las declaraciones del presidente, cosa que vamos a ver el día de mañana, se alienta a varios grupos opositores al régimen a que se organicen, ¿sale? Y de alguna manera le peleen el poder en las elecciones de 1910. Sin embargo, pues como es clásico, va a haber un fraude electoral en el que otra vez Díaz va a ganar, pero que va a traer consigo el estallido de la Revolución Mexicana. Eso en cuanto a política. ¿Duda hasta aquí? No. Perfecto. Todo bien, profesor. O sea, es por su fraude que inicia la revolución como tal. No, por todo lo que te acabo de comentar. O sea, el fraude fue lo que... Me centré en la parte del fraude electoral. Perdón. No te preocupes. No, el fraude fue el acabose, fue lo que derramó el agua del vaso. Fue lo de, ya, estoy cotorreo, ya, no, vamos. ¿Sale? ¿Y qué más les iba a comentar? En cuanto a la economía, pues ya se da cuenta que el país por sí solo no podía salir adelante. Entonces él lo que va a buscar es la inversión extranjera. ¿Cómo? Pues de una manera más práctica. No te cobro impuestos, te oferto una mano de obra barata y a ti te corresponde invertir en infraestructura. Y eso, puta, trajo como sanguijuelas a empresarios de todos lados. Así seducen a un empresario. Una mano de obra que solamente gane lo necesario para medio vivir, no impuestos y vámonos. Vámonos, que es rápido. ¿Sale? Para evitar el monopolio de una potencia y de alguna manera resguardar la soberanía del país, Díaz lo que va a hacer es que va a repartir las áreas de oportunidad económicas entre las diferentes potencias. De tal manera que si una se quiera sobrepasar, ya está atacando los intereses de la otra, y de este modo la soberanía aparentemente va a estar resguardada, pero la chamba sucia la va a hacer el ejército mexicano, que va a velar por los intereses de los extranjeros. Un elemento más para decir que Porfirio Díaz, pues bueno, no es el presidente o la figura idolatrada que medio mundo dice. Ahora, recuerden que no hay que hacer juicios de opinión. Decir cuál es el mejor presidente de la historia es hacer una anacronía, y eso no se vale en historia, ¿vale? Entre los aciertos que va a tener es la deuda externa, va a estabilizar las finanzas, que era lo que les comentaba, va a incentivar el desarrollo del capitalismo, promover la propiedad privada individual. Ese es el eje que va a llevar estas leyes de desamortización de tierras. ¿Vale? Entre otras cosas, se van a eliminar las alcabalas, que son estos comercios, estos impuestos que de alguna manera entorpecían el comercio exterior y limitaban el desarrollo del capitalismo. Va a expandir la minería, y con la agricultura va a tener una relación bien ambigua, porque va a apoyar aquellos cultivos que satisfacen las demandas de los productos industriales, por ejemplo el Enequén. Pero la actividad agrícola alimentaria se va a congelar, no se va a estimular.
Y eso va a provocar que las clases más marginales empiecen a sentir el hambre. Como consecuencia de la apropiación de las tierras a favor de la élite porfirista y de los extranjeros, poco a poco las haciendas van a volver a ser otra vez importantes unidades económicas. Y era algo que ya habíamos platicado, el maltrato de los peones, las fuertes condiciones de trabajo y las largas jornadas laborales van a llevar a que eso también sea un motivo de la revolución. Bueno, entre otras cosas, pues se van a ampliar las vías de comunicación. Si algo va a distinguir al porfiriato, va a ser el ferrocarril, el telégrafo. El teléfono también comienza a existir ya en México. O sea, México se inserta en esta innovación tecnológica. ¿Sí, Mijael? Yo tenía una duda de eso de cómo se comunicaban en esos tiempos. Era por carta, ¿no? ¿Y a caballo? Por cartas, por telégrafos, telegramas. Y ya en el último periodo, por teléfono. De hecho, les voy a mandar una... ¿Por gas? ¿Por tubería? Clave Morse, ¿no? Ajá. Clave Morse por tanque, por gas. Cuando no querías, no sé, subir al 5º piso y mandabas por tubería, por impulso de gas, ¿eso podría tomarse en cuenta? No. No. Les voy a mandar, hablando de tecnología, les voy a mandar un video por YouTube. Ya. Me acuerdo que se metían como cosas compactas en un tubo. Sí, pero esos son los leños, eso es para mover los ferrocarriles. Si quieren conocer la voz de Porfirio Díaz, aquí les voy a mandar una de las pocas grabaciones que quedan. Ahí está en el grupo de WhatsApp. ¿Sale? Y bueno, nos vamos hacia la sociedad, que todas estas condiciones van a generar algo que es típico en México, una sociedad demasiado desigual. Entre algunos movimientos migratorios está una enorme migración hacia los estados del norte y del centro del país. Esto es porque se están instalando las primeras industrias. Aquí ya comienza a hablar una clase obrera que no es muy amplia. La educación va a tener un proceso de expansión, pero se va a acotar para atender a las clases medias y a las élites de las ciudades. Un ejemplo de ello va a ser la reapertura de la universidad, que por cierto Juárez la clausuró por haber apoyado a Maximiliano. Eso es algo que no les cuentan en la historia de la universidad. Y Porfirio Díaz la reabre, y en 1910 su secretario de Instrucción Pública, Justo Sierra, le va a dar el carácter de nacional. ¿Qué tipo de minerales? Pues los que necesitaban las industrias de aquel momento: hierro, estaño, cobre, azufre, más o menos, Wendy. ¿Sale? Volviendo un poco a la parte de lo social, pues ahí nos damos cuenta que la gran mayoría de las personas no tienen acceso a una educación. Así es que vemos una gran cantidad de analfabetas. Por eso la educación pública, laica y gratuita va a ser uno de los artículos más importantes de la Constitución del 17 y uno de los mayores logros de la Revolución Mexicana. La idea de la educación como parte de esta justicia social, que bueno, siempre ha adolecido el país. Así es que nótese que las generaciones de ahora tenemos un compromiso y una responsabilidad enorme al defender la educación pública y gratuita, lo cual desafortunadamente no hacemos, y al contrario, abonamos su extinción con el hecho de familiarizarnos con esta idea de que la educación se vende, la educación es un objeto de mercancía, y no. La educación es un derecho que de alguna manera permite a la gente mejorar sus condiciones de vida y no ser tan bestias. ¿Sale? Entonces, de alguna forma, el que exista un enorme mercado en donde la educación privada haga sus migas, habla
de este retroceso que en la actualidad estamos viviendo. Bueno, se combina con otras cosas. Pero regresando a 1910, México no tiene un alto índice de alfabetismo. La mayoría no sabe leer ni escribir, y eso no se termina de paliar sino hasta los 80s. Fíjense cuánto tiempo tardó y cuánto esfuerzo. Que bueno, todavía en educación hay muchas cosas por resolver. Entre otros aspectos va a prevalecer una fuerte desigualdad social, que era algo que ya había comentado. Así es que me paso de largo de esta lámina. Quizá lo que cabe destacar es las tiendas de raya, que es como el abuelito del copelazo. O sea, los hacendados pagaban en especie a los campesinos, que obviamente era insuficiente, y que eso implicaba una deuda que se heredaba de padres a hijos. Llegaba un momento en el que prácticamente el peón trabajaba de a gratis. Para que se puedan acercar por medio de la música a esta cuestión, escúchense el tema del Barzón, que lo pueden oír con Amparo Ochoa, o en su versión más contemporánea con La Maldita Vecindad. Es lo bueno de tener un historiador en las filas de una banda de rock. En el caso de La Maldita, pues el baterista era historiador, egresado de la ENA, fíjense. Otra cosa para que se sensibilicen con lo que pasaba aquí, y otra vez no hagamos juicios tan exagerados sobre Porfirio y el régimen. Sí, un crecimiento económico, pero a un alto costo social. La gente llegaba a trabajar más de 14, 15 y hasta 17 horas diarias. No recuerdo, Mijael. Tendría que buscar esa pieza. Sin ningún, bueno, volviendo a esto, son 15 horas diarias sin ningún tipo de seguridad social. Si llega a ocurrir algo que involucre tu salud, ya chingaste. El patrón no hace nada. Y bueno, en algunos casos no. ¿Sí? ¿Sí? Perdón, profesor, ¿existía la seguridad social en otros países en ese entonces? Comenzaban a hacer legislaciones. Ahora, en cuanto a seguridad social, yo me refiero a derecho. A ver, aguántame tantito, Christopher, aguántame tantito para aclarar. En cuanto a seguridad social, me refiero a salud, vivienda y educación, entre otras cosas. Y eso es algo que todavía no se materializa. Por ahí hay unos chispazos, pero la seguridad social no comienza a darse sino hasta después de la Primera Guerra Mundial, y en específico hasta después de la Segunda, ya con la ampliación del estado de bienestar. ¿Sale? Así es que ahí ahora hay que tomar en cuenta eso. Ahora sí, Christopher, perdón. No se preocupe, o sea, realmente no lo preguntaba de una manera perfecta. Yo sé que muchos países en estas épocas se están construyendo, pero al menos como algo básico, o al menos como una, ¿cómo se dice? Como una noción de que obviamente para trabajar ocupas algo que te respalde. A eso me refiero, siempre con nociones en línea. Sí, y ese es el legado de los movimientos obreros del siglo XIX. Por eso, cuando vemos Historia de México, tienen que ir acompañándolo con estos procesos que vimos en Historia Universal. Si ustedes los ven por caminos separados y que no tienen que ver, se les va a complicar todavía más aprender y entender qué está pasando. Y van a tener vacíos y huecos. Si ustedes toman ya en consideración que hubieron movimientos por parte de los obreros para garantizar o para buscar una mejoría en sus condiciones de vida, entonces ya para esta época en algunos países tenemos las nociones que tú mencionas, pero todavía no es un bien generalizado. Van a tener que pasar todavía muchos años y muchas luchas para que se pudiera asentar la seguridad social, algo que hoy desafortunadamente ya no tenemos. Esa es una de las primeras cosas que quitó el neoliberalismo y que no hemos sabido recuperar, y quién sabe si realmente lo hagamos a corto plazo. Por eso tu generación, mi generación y las que sigan, vamos a ser una generación de viejitos que no tenemos manera de cómo mantenernos, ni aún ahorrando lo que hoy estamos ganando. A no ser que provengas de una familia que más o menos te deje algunas condiciones para poder defenderte. Pero eso en México cada vez es menos. Así es que el futuro de mi generación y de la suya es realmente muy oscuro. Y todo porque no supimos defender y preservar esta serie de derechos que en su momento pues costaron mucha sangre.
no solamente en México, sino en todo el mundo, y que es una característica del neoliberalismo. Reitero, hay que repasar la parte de historia universal, ¿sale? Bueno, ya para cerrar este punto y no deprimirme más, porque ya casi son las 10, es tal la desigualdad social durante el porfiriato que 800 familias van a controlar el 60% del territorio nacional a través de las haciendas. O sea, van a haber haciendas tan grandes que inclusive van a engullir ciudades y pueblos. Eso está realmente brutal. Así es que el porfiriato pudiera apantallarnos con la estabilidad política, con el crecimiento económico, pero en donde tuvo fuertes limitantes por la propia lógica de su desarrollo, va a ser en el plano social. Ahí furuló. Y bueno, no son fotos de la época, no las encontré, perdonen por esta anacronía, además que no uso Photoshop para quitar estos autos, pero estos son dos elementos que son emblemáticos porque representan la directriz cultural que va a tener el porfiriato. ¿La adivinan? Con la sola observación de estas obras arquitectónicas. El Ángel y el Palacio de Bellas Artes. Ajá, pero ¿qué características? ¿A qué se les parece? A los monumentos que hay en Francia. Exacto. Y de esa deducción concluimos que ¿qué va a ocurrir culturalmente en México durante el porfiriato? Están a un paso de tener la respuesta. Las modas francesas, él las trajo. Exactamente, va a haber un afrancesamiento en la cultura. Al Bolívar existió, ¿no? En ese entonces. El positivismo. El positivismo va a ser como la filosofía así más cool. Se va a plantear la idea de que México debe ser civilizado para que sea aceptado por Europa. ¿Y de qué manera nosotros mostramos que somos un país con cultura y todo pareciéndonos a los europeos? Y eso se vio con la cultura, exactamente, se vio con este apoyo a la ciencia, aunque el porfiriato es una de las etapas más moralinas de nuestra historia y ahorita como dato cultural toco ese tema. Incluso en la comida, si en el Segundo Imperio se introdujo, por ejemplo, la repostería francesa, por ejemplo, el cuernito, Poussin, el bolillo, por ejemplo, que es de origen belga o austriaco, no recuerdo bien, aunque también es francés. Con Porfirio Esquiat, quítate que ahí te voy. Les puedo apostar que más de la mitad de los bizcochos mexicanos que tanto disfrutamos en nuestras panaderías son de origen francés. Y aquí se super apoyó. Y sí, tienes razón, Liverpool, fábricas de Francia, en el centro histórico, en la calle 5 de febrero, está el primer edificio de Liverpool. Tenemos el Palacio de Correos, minería, eso en cuanto a arquitectura. En cuanto a urbanismo, por ejemplo, la Colonia Roma, Santa María la Ribera, La Condesa, Anzures, San Rafael y Miscuac son colonias porfirianas que van diseñadas bajo este modelo francés. ¿Qué me les quiero comentar? Bueno, también se empieza a alentar la ciencia. En México se dan los primeros congresos de biología, de geografía. Ahí entra José Antonio Cubas, que era un científico mexicano de primera. Esto se ve también con el impresionismo y con estas obras artísticas que furularon en el porfiriato. Entra el paisajismo de José María Velasco. Ya no hablemos, por ejemplo, del Art Nouveau, que también entra más o menos por aquí y que de alguna manera va a tener preeminencia en el México postrevolucionario. ¿Qué me les he de contar? Bueno, el burlesque, el cabaret también. Pero hay otras cosas que se van a mantener. Y una cuestión es que durante el porfiriato la sociedad se mantiene en una cuestión heteropatriarcal, donde lo válido es la monogamia, aunque se daba espacio de manera implícita a que los hombres tuvieran pues, sus casas chicas, sobre todo los de la élite, siempre y cuando no fuera demasiado público, era como secretos a voces. El mismo Porfirio Díaz tenía sus amantes. Victoria Fábricas, creo que una de ellas. ¿Qué otra cosa?
también se va a poner esta cuestión de la locura, pero de la locura como este pretexto para reprimir lo que no es socialmente establecido. Por eso se funda la Castañeda, para tratar a estos enfermos mentales. Es una época en donde se está haciendo lobotomías, que son procesos muy, muy, muy crueles. Y de entre las enfermedades mentales se contemplaba la homosexualidad y el lesbianismo, así como el hecho de que las mujeres fueran dueñas de su deseo sexual. Eso las ponían como enfermas mentales. Incluso por ahí se los mando por WhatsApp más adelante, la historia de una chica que decía abiertamente que, oye, yo tengo el derecho de estar en la cama con quien yo desee y no tengo ningún inconveniente en decir que también me masturbo. Pues eso conllevó a que se muriera en la Castañeda y de loca. O sea, la encerraron porque eso pensaban que era la locura. Fíjense cuán rígida era la moral de la época. Y por supuesto que otro colectivo que durante el porfiriato va a intentar marginarse y esconderse debajo del tapete es la homosexualidad. Aunque durante esta época también va a aparecer uno de los eventos pues, más chistosos en relación a la historia de esa comunidad, que es el baile de los 41. No sé si por ahí lo han escuchado. No, ¿podrías explicar? Sí, película, Sí, profe, o va a salir en el De hecho, va a 2000. salir una película. Pues resulta que el baile de los 41 era una reunión, fiesta, por así decirlo, en la que se congregaron 41 hombres de la crema innata de la élite porfirista. Aquí la cuestión es que esos 41, la mitad estaban vestidos de chicas. Y bailaban y se daban sus besos. O sea, era una reunión gay. Y en la colonia Roma. O sea, en Zona Rosa. O sea, ya desde ahí se le comenzaba a dar esa apelativa a esa parte de la ciudad. Entonces, aunque no era un delito, estaba reprimido. Total, que les corrieron el chisme de que en tal casa se estaba dando... fue una tabacalera. Yo pensé que era en la Zona Rosa. Gracias por aclararlo, Mario. Max de Hamburgo. No de Habsburgo, Max de Hamburgo. Entonces, llegó la policía, los gendarmes, a todos los entambó, pero en medio del operativo, pues resulta que se percatan que entre los asistentes estaba Ignacio de la Torre, nada menos y nada más que el yerno de Porfirio Díaz, y vestido de mujer. Ignacio de la Torre, una figura que, bueno, también se le relacionó sentimentalmente con Emiliano Zapata. Ese es otro secreto a voces. Emiliano Zapata era bisexual. Entonces, imagínense la que se armó. Y pues para tratar de esconder debajo de la casa, sí, déjame acabar, Cris. Para tratar de esconder ese suceso y que no apareciera la figura de este don, pues resulta que apareció el nombre de que eran 40. Por eso se vincula al número 41 como, pues que a esa edad, según si estás soltero, muy probablemente seas gay. Pues imagínense. Otra persona que también fue un connotado homosexual fue Manuel Rodríguez Lozano, quien fue esposo de Carmen Mondragón, conocida como Oli Naui. La próxima clase les hablaré un poquito de esta mujer, que es otra de mis crushes históricos. Nada más para picarles la curiosidad. Oli Naui, que tiene una belleza realmente extraña, era una persona con problemas emocionales muy severos, al fin y al cabo ser humana, pero que era una excelente dibujante, pintora y escritora. Tenía poemas muy, muy fregones, los de Olin Naui. Y entre otras cosas, pues también fue de los primeros antecedentes de pelear porque la mujer tuviera mayores libertades. Murió sola, con 50 gatos. Ya el día de mañana les paso algunas fotos de Olin Naui y un par de videillos. Pero sí, se me barrió. También llegó a ser modelo erótica. Fue de las primeras mexicanas que abiertamente decidieron posar desnudas. Ya sea en fotografía, ya sea en grabados. Era una mujer que pese
a sus broncas emocionales, porque tuvo típico relaciones medio tóxicas con gente como el Dr. Alt, que era un pintor bastante famoso de la época. Era una relación muy, sí, insana, pero pese a eso, pues hizo cosas muy interesantes y es un referente de la historia del feminismo en México. Su poesía es brillante. Como artista plástica, pues no me llama mucho la atención, siendo honesto, pero como poeta es muy buena y le reconozco mucho el valor que hay abiertamente, se empoderada de su sexualidad a través de ese modelaje, que bueno, pese a que pasó la Revolución Mexicana, la sociedad seguía siendo muy mojigata, incluso hasta en la actualidad. En la actualidad acciones como esas siguen generando mucho ruido y como que no estamos preparados para esas charlas, diría el meme, ¿no? Pero en fin, ya me adelanté un poquito al México postrevolucionario. Sin embargo, pues desde el ámbito cultural tenemos ya ciertos elementos que anuncian el tema que vamos a ver el día de mañana, que es la Revolución Mexicana. ¿Alguna duda? Pregunta, bueno, dato cultural, sentamos con lo de las chicas también, para enaltecer más el género femenino y darle un toque de perspectiva de género a esta sesión. Pues tenemos que durante el Porfiriato se reciben, y esto tómenlo chicas a manera de inspiración y motivación, las primeras científicas mexicanas. Durante el Porfiriato solamente a la mujer se le permitía estar en el hogar, algo típico, pero en caso de que quisieran trabajar, los oficios socialmente aceptados eran ser maestras, enfermeras, taquígrafas, un oficio que ya desapareció. Hoy serían, digamos, secretarias. Y bueno, bajita la mano, pues dedicarse a la vida pública, cabareteras. Estaría interesante hacer en ese sentido una historia de la prostitución masculina en México para ver qué onda. Pero resulta que al final del Porfiriato tenemos, obviamente son figuras que vienen desde la élite, desafortunadamente la mujer promedio no tenía chance de tener ese desarrollo, pero ahí está Mayita Montoya, que fue la primera médico que se recibe en México en 1901. Y eso es un hito porque, puta, tener a una mujer, por ejemplo, en una clase de disección, era algo de casi pecado. Entonces, imagínense, ahí tenemos, pues sí, los primeros antecedentes de una lucha por la igualdad que, en mi opinión, todavía no ha concluido. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Estuvo muy interesante todo. Y ahí les paso más adelante el nombre de esta señora que la metieron a la Castañeda por abiertamente reconocer que le gustaba disfrutar de su lujuria. En sus palabras, ¿eh? Hay hasta una foto. Déjenme la busco y se las mando y busco también la referencia a ese libro porque es un libro que quiero comprar. De hecho, ese acontecimiento inspiró una canción de un grupo de rock mexicano que se llama La Castañeda, que se llama La Fiebre de Norma. Si no la conocen, también a continuación se las comparto, pues para que se den un quemón de lo que ha sucedido a lo largo de la historia. ¿Sale? ¿Algún otro comentario, duda, pregunta? Esta sesión la van a tener a su disposición el día de mañana por medio de YouTube. Y pues ya saben, también si pueden por ahí comentar, recomendar el material, que no es para que yo sea influencer, pero si les sirve a otros para estudiar historia y no pudieron estar en este curso, adelante, tienen esa misión. Aunque bueno, mi intención no es tener suscriptores. Esa no es la idea. ¿Va? ¿Algo que quieran agregar, comentar, decir? No, profesor, en ningún sentido, todo está muy bien, gracias. Pues perfecto. Perdónenme, me les robé Todo muy 15 bien, minutos. gracias. Gracias. Les doy una disculpa, me pasé por 15 minutos, cada vez me paso menos, pero en fin, mañana nos vemos para la última sesión. Y pues bueno, el día viernes cerraremos con el México contemporáneo. ¿Sale? Cuídense mucho, descansen, y los que están conmigo en filas, pues ya saben, tenemos cita a las 8 de la mañana, que vamos a acabar de ver ética. Va a estar buena la clase. Gracias, hasta mañana. La clase de mañana. Nos vemos. Descansen, chicos. Bye. Bye. Gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego. Bye.